Hola, ¿cómo están? La segunda parte del plano del estudio lo he querido hacer en este video para darle una mayor fluidez. Entonces, comenzamos. Todo esto tiene que ver con las características que debe tener una startup para internacionalizarse, cuáles son las fuentes de información, como el plan de trabajo que se va a hacer, la comunicación adecuada que debe tener y por último las entidades que pueden brindarle apoyo a una empresa o que pueden brindar apoyo a todo este proceso de internacionalización. Vamos a empezar con las características que debe tener una startup para internacionalizarse. Yo las he dividido en dos. O sea, son características que se debe cumplir en un proceso. Sin embargo, he dividido esto en dos partes. Algunas características que creo que son inherentes a la empresa, o sea, parten desde la empresa y la empresa lógicamente eh, el emprendimiento debe generar todo el proceso necesario para que esto se cumpla, pero otras que si necesitan o pueden ser, aunque también deben ser desarrolladas al interior, si requieren de un aliado o de un tercero para que se pueda, digamos, muchos procesos puedan avanzarse mejor. Dentro de lo que considero que es inherente a la empresa, está efectivamente que la empresa tiene que tener un producto validado o por lo menos un producto que ya en el mercado ha tenido en el mercado local donde opera ha tenido una aceptación. Esto le va a permitir, en la medida que pueda, confirmar para otros mercados que ya su solución puede prestarle o tiene cierta demanda o ciertos usuarios, le va a ser mucho más fácil escalar o llegar a otros mercados. Eh, por supuesto que tenga un modelo de negocio escalable, lo que ya hablábamos, que sea fácil de desarrollarse en otro país considerando pues todos los temas que hay ahí. Como en nuestro plan hemos escogido que el modelo parta a una internacionalización en la región, pues digamos, aunque todos los países tienen una jurisdicción diferente, no difiere mucho y nuestro modelo se ha mostrado también que vamos a ir por comunidades o bloques o tratados, que eso va a favorecer o va a permitir que sea más fácil llevar esos riesgos jurídicos porque ya hay un marco jurídico para esas cuestiones. Habría que mirar, que de pronto no lo hablé antes, para los temas de emprendimiento startup, qué artículos o qué categorías o qué párrafos tiene esos tratados específicamente para esto. Pero que tenga un negocio escalable también significa que sea un negocio donde entonces se puedan entender que esas necesidades sí existen, porque puede que la persona tenga algo que es muy propio de la cultura local y no es fácil de traducirlo y los otros no lo van a entender. O efectivamente es algo muy, desde el punto de vista operativo, no fácil de llevarlo a otras latitudes y esto lo vuelve un poco más complejo para internacionalizarlo. Otro factor inherente a la empresa es todo el tema de recurso humano capacitado. La empresa tiene que saber con respecto al mundo y con respecto al contexto actual, tanto local como actual, cómo, está, cómo están las personas que están trabajando en su emprendimiento capacitadas para enfrentar los desafíos correspondientes y poder dar soluciones a los problemas y si tienen las competencias necesarias. Aunque es inherente, pues puede también buscar aliados que le permitan como cumplir con esto y más en el contexto en el que estamos, en que todo va muy rápido, cambian las plataformas, los software, las habilidades cambian muy rápido y hay que estar, digamos, actualizándose. Y esto va a un punto importante también inherente a las empresas, es su forma de adaptabilidad.
porque no todas las empresas, todas las culturas son diferentes, así seamos, digamos, nuestro modelo está como para desarrollarse en una región que prácticamente tiene similitudes con nosotros, siempre hay algún otro factor que hace que sea diferente a algunas cosas y va a depender del nivel de adaptabilidad de la empresa para asumir como trasladar o traducir como esas dificultades y llevarlas a buena manera a, a, al lugar donde quiere posicionar su producto. Ya las otras características, aunque también, como dije, tiene que ver con la empresa, sí creo que es necesario que busque un aliado y para eso están pues las incubadoras y para eso está Impact Hub Medellín, donde creo que le puede ayudar a potenciar porque no es como su core business, pero sí necesita hacerlo y tiene que hacerlo a la mano. Está pues todos los temas de regulaciones y cumplimientos legales, debe buscar un aliado que le permita entender legalmente cómo se va a mover así estemos en este modelo que he planteado en la región, que tiene un marco legal muy parecido a todos los países y más por los tratados que hay. Siempre hay cosas que hay que identificar y esto lo va a poder identificar alguien externo que se encarga de eso y puede hacer todos esos análisis. Apoyo estratégico para marketing, aunque efectivamente la compañía tiene su plan de marketing interno para lo local, pues ya cuando se habla hacia otras latitudes, pues tiene que acogerse o verificar qué apoyos puede tener desde aliados, por ejemplo el gobierno con varias de sus estancias donde se puede usar como plataforma e incluir dentro de la estrategia de marketing estos organismos que ayudan a promover empresas o emprendimientos o ideas colombianas hacia otros mercados. Y ahí también es importante que use algún aliado o que se pueda trabajar de la mano en organizaciones como Impact Hub y entre otras para todo lo que va a ser el análisis de mercado de competencia, porque le puede quedar más difícil a la empresa estudiarlo, pero de pronto a estas organizaciones le queda más preciso por otros aliados que tiene en otros países entender cuáles son los competidores para cierta empresa o para cierto sector. Y finalmente, no me faltan dos, perdón, todo el tema de redes y alianzas. ¿Cuáles son las alianzas que puede tener allá? O sea, en el caso de si nuestro emprendimiento que se va inicialmente por la comunidad andina, ¿qué Impact Hub hay en Ecuador, Perú y Bolivia? O todo ese ecosistema de emprendimiento existe para saber también cómo conectarlo. También los medios las formas de financiarlo, porque yo sí considero, por lo que decía inicialmente, que aunque todo este tema de startup, la forma como se financia, hay pues, grandes empresas capitales de riesgo, la mayoría de las veces todo se maneja como de forma más especulativa, cogiendo pues, ciertas empresas que tienen un gran valor, pero y no todo el mundo llega a entrar como a esos grandes fondos y hay que mirar otras alternativas de financiamiento también, que hay países que han desarrollado formas interesantes para financiar sus emprendimientos y habría que escuchar y leerlos a ver qué opciones hay. También el nivel que pueda tener el emprendimiento de asociatividad con otros. Yo ya lo informé y aunque en Colombia está muy, digamos, eso le suena a algunas visiones empresariales, lo cooperativo, lo colaborativo, la solidaridad, como algo que no les gusta mucho, es importante y hay ejemplos en el mundo que dan fe de que eso puede servir bastante. Israel es uno de esos, con todo su sistema colaborativo de kibbutz, han podido
desarrollar un sinnúmero de innovación, desde los problemas hasta la solución. Y cuando tú te asocias o cuando formas una cooperativa o cuando lo conviertes, pues es que estás compartiendo riesgo con otros y es mucho más fácil. Entonces eso también puede ayudar mucho a que en bloque se vayan un grupo, y no solamente yo, en bloque se busca que se vayan a un grupo para cierto mercado y puedan ofrecer todos como en bulk unos servicios, y así reducir costos y riesgos, pues cubrirse mejor. Ahora vamos por todo lo que sería como las fuentes de información que son necesarias para todo este tema de internacionalización. Sin duda todas las fuentes de información que vengan de gremios, de cámaras de comercio, de universidades, de redes sociales que hablan de emprendimiento, de influencer, bueno, no sé si es la palabra, pero hay personas que hacen mucho contenido en redes ahora sobre emprendimiento y ahí hay una información interesante. Yo, por ejemplo, les puse en la presentación, yo sigo mucho el Foro Económico Mundial y ellos tienen mucha información sobre innovación y emprendimiento, y sigo varios en LinkedIn, que es una red social, y ahí hay información interesante. Organismos gubernamentales y no gubernamentales. Gubernamentales, pues todo lo que el gobierno público o privado disponga, y no gubernamentales me refiero pues, ya organismos como la FAO o la ONU, o organismos internacionales que apoyan los emprendimientos o que tienen algún programa para ciertos estratégicamente para ciertos nichos. En el caso, como hemos cogido la agricultura, y creo que la agricultura cada vez va a tener foco, es importante mirar estas organizaciones, la ONU, la FAO, que están garantizando que en el mundo haya alimentos sostenibles, y por ahí habrá mucha información que hay que considerar. Lógicamente, inversionistas privados, diferentes estudios de mercado que se comparten o empresas que hacen estudios de mercado, ferias y eventos, hay que ir a las ferias y eventos que se hagan, y con ayuda a las ferias y eventos internacionales. También la transferencia de conocimiento, no solamente la empresa la que tiene que recibir, la empresa también puede aprender cuando aporta, cuando también da capacitación, ayuda a otra, informa, si tiene cierto conocimiento lo brinda. Ahí también puede haber una transferencia interesante de conocimiento, porque cualquiera que haya dado clase va a decir que aprende mucho más cuando está efectivamente entregando información que incluso cuando la está recibiendo. Entonces eso hay que considerarlo. Tener dentro de su estrategia un buen modelo de business intelligence. ¿Por qué? Si yo tengo unos buenos niveles, bien sea porque tengo un modelo econométrico o porque tengo un buen nivel de base de datos, todo ese activo que voy creando me genera conocimiento de información. La información es ahora el activo más importante, entonces es bueno que las empresas le tengan mucho cuidado a sus bases de datos y toda la información que va llegando a su empresa, que la puedan acumular, que la puedan organizar, y que a través de Business Intelligence puedan tener esa información bien guardada, bien estructurada, para poder hacer unos buenos insights, y eso es fundamental ahora. Esto es todo lo referente como lo que serían las fuentes de información. Ahora, ¿cómo es el plan de trabajo? Aquí van a ver, como yo propongo 3 pasos. En ese primer paso, que es el paso en el que vamos a la comunidad andina, no a un país específico, sino a la comunidad, como si fuera un territorio, pero lleno de diferentes países. Y ahí, como se mide, digamos, el plan de trabajo es que la empresa por unos 3 años se enfoque a eso para llegar a esa comunidad, y pueda ahí desarrollar todo su plan correspondiente a lo que ya hemos hablado, con las fuentes,
con las variables que hay dentro de ese territorio. Y ¿cómo medir eso? Pues con las ventas, con el número de soluciones que se le da, de patentes que se puedan crear, eh, eh, como el número de empresas nuevos competidores también, aunque no tienen que ver directamente conmigo, pero sí demuestra un mercado maduro, ¿no? Y lógicamente hay que medir también la capacidad digamos, de apertura que hay en esos países para el emprendimiento. Hay países en los que se va a dificultar porque van a tener algunos, ahorita estamos viendo, por ejemplo, hace parte de la comunidad Ecuador, y Ecuador ahorita está pasando por una crisis. Probablemente esto afecte mucho hoy a su sistema emprendedor, y si alguna empresa en este momento está ahí, pues sabe que eso lo tiene que poner a medir de cómo esto lo afecta. Por eso yo hablaba mucho desde el inicio cómo toda la coyuntura va afectando, y eso hay que ponerlo en los parámetros de seguimiento, porque eso es información que te ayuda a tomar decisiones. Luego de poder crear como un mercado dentro de esa comunidad, la idea es que el emprendimiento ya busque otros mercados emergentes, y como he dicho, es importante que nos enfoquemos en los mercados emergentes, porque los inversionistas están viendo muchas oportunidades en estos mercados en cuanto a que las economías en desarrollo ya no están creciendo, y hay muchas opciones para los mercados emergentes debido a que hay mucha cosa por solucionar. Y yo creo que los expertos en economía siempre dicen que incluso estamos ahorita en incertidumbre de crisis, y es posiblemente que Latinoamérica al principio se vea muy afectada, pero luego la que va a recibir incluso mayor inversión de estos países, donde una vez la crisis van a buscar otros medios, otras formas, y por eso es importante buscar otros mercados emergentes, porque como son parecidos a nuestra economía, es más fácil llegarlos, entender su dinámica, si sean culturas diferentes, pero también son países que tienen unos niveles que están creciendo de consumo y ventas que hay que tener presente. Y yo diría que África y todo lo que es Europa Oriental, para tenerle mucho cuidado, porque aunque Europa Oriental ahorita está en una crisis, en una guerra, porque ahí está Ucrania, en algún momento esto va a acabar. Y Ucrania es precisamente uno de los grandes productores de cebada y de muchos granos. Entonces ahí van a haber muchas soluciones para el agro, donde hay que tenerlo presente, y mientras ese conflicto va acabando, pues está tiempo para desarrollar acá y aprender desde el desarrollo en otros países, para luego ir a esos países emergentes. Y la última etapa es ya tener como un ecosistema con todo esto ya más robusto, con más aliados, y ahí sí ir a hablar de par en par como con los grandes países de emprendimiento e innovación, que normalmente pues ellos ven estos países como forma de invertir, pero aún no ven estos países como unos pares. Entonces yo creo que por eso hay que hacer esa línea desde lo que propongo. Ese es como el plan de trabajo, y en cada pues las métricas ahí los pongo en el slide, donde lo que se debe considerar como fundamental. ¿Qué comunicación debe tener, o cuál es la comunicación adecuada para que se presente para que se haga un buen proceso de internacionalización? Primero, sin duda, tener unas prácticas de buen gobierno. Si las empresas tienen unas prácticas de buen gobierno, no va a tener riesgos de mala reputación, y su comunicación es coherente y es fluida con el mercado. Eso hay que considerarlo bastante. Y esto va unido con ética, y que siga los ODS, y toda su comunicación, dentro de toda su comunicación, incluya estas variables.
que sus procesos respetan y están siguiendo lineamientos éticos y lineamientos de sostenibilidad, que finalmente el consumidor lo tiene presente, y cuando hablo de consumidor, no solamente el consumidor individual, sino también las personas jurídicas. Hay empresas que dicen, yo no puedo tener como proveedores empresas que estén inmiscuidas o que no tengan estos procesos, porque entonces no me evaluarían bien en mi proceso final, porque finalmente cuando tú dices, voy a certificar cuánto emito yo en CO2 y tengo un proveedor que no respeta eso, pues no me van a dar una buena calificación. Entonces cada vez más todas las empresas se van a enfocar hacia ese lado. Comprender mucho en otros países, cómo traducir los contextos a esos países. No en todos los países manejamos las cosas igual, entonces hay que entenderlo y es importante tener un buen aliado, y la comunicación va a depender de eso. Por decir, voy a hacer con algún país africano, ellos desde el punto de vista de la agricultura, ¿cómo ven esto? Entonces la comunicación tiene que ser dirigida hacia eso, o no se puede hablar de ciertos temas porque para su cultura y para ellos representa otra cosa. Entonces yo tengo que sacar en la comunicación eso que sí me funciona acá. Eso hay que considerarlo dentro de toda una estrategia de comunicación cuando ya me voy a internacionalizar. Manejo de crisis y planes de contingencia. El manejo de crisis es fundamental porque una empresa finalmente la miden en eso. Cuando llegó la pandemia, todas las empresas, aunque en el mundo ya había una la matriz de riesgo estaba considerando una pandemia, pues no se había desarrollado. Sí es importante que haya un plan de crisis. ¿Qué pasaría si A, B, C escenario? ¿Qué debemos hacer en A, B, C escenario? ¿Quién debe comunicar o cómo se debe comunicar en A, B y C escenario? Y eso viene ligado con un plan de contingencia correspondiente. Lógicamente, creación de contenidos de valor. Hoy, todas las empresas que crean contenidos de valor posicionan sus páginas web, sus apps y sus redes sociales para atraer nuevos clientes o atraer nuevos inversionistas o atraer nueva audiencia o atraer personas que estén interesadas en su producto. Si yo creo contenidos de valor y sigo los lineamientos correspondientes de las redes sociales y todo el tema de SEO y SEM en las plataformas que hacen que tú tengas que utilizar una comunicación asertiva, de seguro en todo esto te va a ir bastante bien. Tener una coherencia entre la estrategia online y offline, porque puede que mi estrategia de comunicación no sea mucho de redes, porque yo llego a un productor, no entra a comprarme en un marketplace, sino que se entera por voz a voz. Entonces de pronto mi nicho de mercado es más offline o fuera de las redes, pero de todos modos sí me muevo con información en las redes, porque estamos en un mundo de comunicación y hace parte de todo esto. Entonces ambas tienen que coincidir. Yo no puedo estar diciendo una cosa en las redes y otra cosa al cliente en voz a voz. Yo no puedo decir una cosa por decir, si yo tengo un canal de YouTube que enseña, en este caso de agricultura, cosas de agricultura, y al cliente le estoy diciendo otra cosa, debe haber coherencia. Y por último, saber efectivamente cuáles son esos canales por donde va a ir la información. Bueno, mis canales van a ser estos, más presenciales o más redes sociales, o son redes sociales pero más hacia ciertas empresas. Eso hay que tenerlo bien, pues, para que la inversión o los contenidos que se vayan a crear sean bien dirigidos y correspondientes. La comunicación es fundamental para vender ideas y esto hace parte esencial de la estrategia. Finalmente, ¿qué entidades son importantes? Bueno, todos los Impact Hub que pueden haber. Impact Hub como tal es fundamental. Son entidades que son aliados, perdón, el gobierno nacional. Hoy
Para el ejemplo que tenemos, el gobierno nacional es un gran aliado porque le está apostando todo a una reforma agraria. Entonces, quienes tengan emprendimientos de agro tienen que parar el oído y empezar a mover sus estrategias. Organismos como la FAO, como internacionales que dentro de sus políticas tienen cuestiones de agricultura. Esto lo estoy llevando hacia el caso que estoy relacionando. Incubadoras incubadoras relacionadas con Agritech, sin duda, o todos dentro de este, digamos, ecosistema de emprendedores que tengan que ver con Agritech, todo lo de agricultura y tecnología, pues va a servir. Universidades, sin duda la Universidad Nacional ahorita, hace una semana estaba mirando cómo crearon una patente para hacer hidrógeno verde, que es ahora yo creo que el top de los temas en el mundo, pero desde biodegradables de biomasa de residuos de alimentos. Entonces esto para quienes se dedican al agro es entrar a otra industria y esto es lo que yo llamo valor agregado. Esto es a lo que uno le debe apostar. Sector bancario y todos los sectores que sean aquí, yo creo, vuelvo y digo, no descartemos las cooperativas del sector cooperativo. Muchas empresas logran crecer a través de la parte de financiamiento de una cooperativa. Y lógicamente el sector bancario, pues conocido, ¿no? O todos los medios, todo el ecosistema financiero que exista. Los fondos de inversión creados para Agrotest, todo eso, son aliados. Los clústeres que se crean en Medellín, sabemos que hay un clúster correspondiente para todo el tema de agricultura, con la Cámara de Comercio de Medellín, entonces es un aliado que hay que tenerlo sí o no. Estos son prácticamente los que veo en general, lógicamente pueden haber muchos más, y acá, para no hacerlo tan largo, muchas gracias.